Pero, a ver, y aquí vale la pena, porque seguramente en esa perspectiva aburrida, sí, sosa, de decir, es que hay quienes ven el vaso, perdón, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Queda claro algo, esta se ha desatado de repente, Elizabeth Patiño, y seguramente tú lo estás viviendo, gente que consagra el rendimiento de la selección nacional como si hubiera sido la mejor versión que se puede esperar de esta selección de Javier Aguirre, y por el otro lado, una forma de basurearla, de estercolarla, realmente dramática, entendiendo que tal vez ninguno de los dos extremos sea tan correcto, pero también entendiendo que a veces tratar de mantenerse en esa línea de equilibrio, pues puede parecer hasta aburrido decir, es que sí, pero no, y es que no, pero sí. O sea, yo creo que se ha caído en un partido que se jugó de local de tremendismo, y eso de local habría que revisarlo. Yo tengo mi propia teoría de la conspiración, no sé si Eli Patiño va a estar de acuerdo conmigo cuando la planteé, pero por lo pronto, Eli, yo creo que no fue tan malo el rendimiento mexicano, pero tampoco fue tan bueno ante una selección B de Uruguay, casi AB le podríamos poner, A diagonal B, como las calificaciones que normalmente yo sacaba casi siempre, pero la verdad es que sí hay escenarios que te dicen que hay cosas valiosas en la selección, y hay otras que te dicen aguas, aguas. No sé, yo hablo de personalidad, sí, se mostró personalidad, se mostró a ratitos buen fútbol, se consolidó todo lo que Gilberto Mora, maldita sea, tiene de calidad futbolística, y que bueno, pues los uruguayos decidieron salir a romperlo prácticamente, más allá del homenaje que después le hace Marcelo Bielsa. Pero bueno, Eli, te escucho, o sea, insisto, del tremendismo, del exitismo al tremendismo del fracaso, ¿no? Es que es así la selección mexicana. Si nos quedamos a la mitad, eres tibio, no estás viendo las cosas con claridad, pero Pusilánime, hoy más que nunca, comprado. y no es ser tibio, a ver, justo antes de empezar el podcast me dijo nuestro productor hoy, Dan, que el partido estuvo aburrido. Le dije, he visto peores, me refiero a emociones, ¿no? Acá, con la cara de vergüenza, uno tiene que venir después a decir que yo decía que México iba a perder 3-1, tú dijiste que iba a ganar creo que apenas por un gol, y pues goles no hubo. 1-1. Pero todos vamos a rescatar, creo, a Gil Mora. O sea, es un chamaco que es un, es una, él está aparte. O sea, todo lo que pueda pasar con la selección, Pero qué él tristeza, ¿eh? ingresa y es un tipo que dentro del desorden, porque le dan libertad de estar en el frente de ataque, es un muchacho que va adelante siempre en una jugada, que saca algo distinto, y eso está muy bien, pero eso es de manera individual. De manera colectiva, creo que México, por intención, hasta por desesperación, buscó, lamentablemente con poca claridad. Sigue estando muy solo la persona que tiene que intentar que le lleguen los balones, como es Raúl Jiménez o al futbolista que pongas, ¿no? En este caso, Raúl, que te trabaja muy bien fuera del área, esa finalización parece que no estuvo tan mal. Otra cosa buena, estabas con línea de 4, pero Edson se incorporaba a esa línea de 5. Me refiero tratando de buscar, a ver, ya hay cosas del trabajo de la selección que parece que van entendiendo. Después, Rafa, pues los problemas que ha tenido la selección hace mucho tiempo. No generas tanto fútbol, hay poca claridad, y después cuando Javier busca alternativas en la banca, pues tampoco hay mucho. No hay gente que entre y te resuelva. Ah, Ya hablamos de Gil Mora. Creo que podría ser una radiografía acertada. Tal vez para algunos van a decir que tibio. Después, los que todo les gusta exaltarlo, es que Bielsa habló muy bien porque no lo permitieron. Hizo buena presión la selección mexicana. Presionó muy bien en medio campo y trataba de recuperar rápido la pelota. Son cosas que seguramente seguirá intentando Javier. ¿Le gusta que le den patadas y dar patadas? Lo recibió perfecto en esta selección también contra Uruguay. México metió la pata fuerte, pero Uruguay, como es costumbre, metió la pata muy fuerte, y estos son los tipos de partidos que según Javier Aguirre le sirve al futbolista para crecer, para formarse, para madurar, para agarrar callo, para tener oficio.
Yo creo que en términos generales la prueba se supera. No veo por qué esa corriente de odiar a la selección, de señalarlo todo, de decir que es un desastre, de decir que es una porquería. ¿Por qué, Rafa? Digo, porque tú bien sabes que yo no soy tan mal pensada como tú comprenderás, pero sí noto muy A ver, incisiva una parte de la prensa señalando algo que al menos yo no vi. mira, lo que pasa es que esa percepción que se tiene de la selección mexicana, que siempre va a manejarse en los extremos, entendiendo que es normal que ocurra, especialmente entre una afición que vive siempre hambrienta, en una afición que vive siempre al borde de morir de inanición. ¿Por qué? Porque es una selección que no le ofrece nada, porque es una selección que en un fracaso cíclico de cada 4 años te está ofreciendo lo mismo, pero también la afición tiene la culpa porque te compra cualquier cosita de fe, cualquier cosita de esperanza. Fíjate, lo triste es que tengamos que terminar hablando de Gilberto Mora cuando tendríamos que hablar, sería lo ideal, hablar de un rendimiento colectivo, pero realmente no existe. O sea, se sigue esperando a que el Piojo Alvarado se parezca al de Chivas, se sigue esperando a que Orbelín Pineda se parezca al del AEK, se sigue esperando que eventualmente el equipo te genere más fútbol ofensivo. A final de cuentas, cuando tienes que refugiarte en un chamaco como Gilberto Mora, que es totalmente válido porque es mexicano, porque fue formado, porque es una de las esperanzas que tiene de llegar a manejar algún perfil distinto de calidad, la generación de fútbol en México, nada más. O sea, el problema es que terminas refugiando, o la mayoría termina refugiándose en hablar de Gil Mora para tratar de distraer la atención del resto. A ver, antes de creo que nunca había escuchado tantas entrevistas en las que Javier Aguirre, ya ves que prácticamente abrió las puertas, como ocurre normalmente antes de los partidos y en la propia conferencia de prensa, como para tratar de que él justificar que sí trabaja. No sé si las ideas sean todas de él, tiene mucho recorrido, 40 años como para no poder hacerlo, y también las de Rafa Márquez y las de Amor. O sea, pero también te quedas tú con la gran duda, Eli, y lo que hemos platicado tantas veces, ¿hasta dónde el jugador mexicano está capacitado para de repente saber interpretar lo que le dice el entrenador? Si no eres incisivo hasta la abominación, como en el caso, por ejemplo, de La Volpe, que presentó una buena selección nacional hasta que se derrumbó en el Mundial de 2006 y termina clasificando a la siguiente ronda de chiripazo. Bueno, entonces el resto realmente tienes que ir a la simplicidad. Lo que hacía Manuel Lapuente, en paz descanse, iba simplemente a las condiciones eventualmente más primitivas del jugador mexicano. Es muy complicado. El problema es volver a lo mismo, él, y tú lo decías. No hay para más. O sea, ¿qué vas a rescatar de César Montes? Que tuvo gallardía, que confrontó, que dio la cara, que se fue a los pechazos, a los cabezas. Sí, pero es un jugador que cuando tiene que enfrentar un mano a mano generalmente lo pierde. Johan Vázquez ha mejorado muchísimo. Por el lateral izquierdo puedes estar tranquilo. En media cancha se tiene gente para hacer un buen trabajo, pero al frente no se genera absolutamente nada. Y la esperanza es que Alexis Vega de repente, que termina siendo un demonio en la Bombonera y que se transforma en un ángel de la guarda cuando está en la selección, pues así esto no va a crecer. Insisto porque, a ver, de repente ve a Paco Gabriel de Anda, que entiendo que hay una especie de agradecimiento a Javier Aguirre porque él lo llevó a una Copa del Mundo, la de Corea-Japón, que a lo mejor nadie más lo hubiera llevado. Pero tampoco decir que esta es la selección que el mexicano quería ver de veras. O sea, y los otros también, el Pero, hecho de a ver, Rafa, acribillar, perdón que te me llama interrumpa. la Está muy alejada la versión contra Uruguay de lo que vamos a ver en un mundial. No, No, ese es está el bastante problema. O cerca. Digo, sea, quiero ¿quién te va a reinterpretar las cambiar la palabras de historia? Paco diciendo, bueno, esto es lo más cercano a la buena versión o a una versión positiva que podamos ver de México. No, Es que no se va a agregar mucho más en esta es, selección, ¿eh? Por ahí, como dices, es Alexis que lo que él Vega. dijo es, Uh-huh. lo que él dijo fue, esta es la selección de Javier Aguirre que queremos ver. Pues con qué poco te conformas, Paco, porque la verdad es que si es con esto,
mm, ¿hasta dónde te va a alcanzar? Tal vez al quinto partido, en el acomodo de los bombos, el acomodo del calendario y nada más. De ahí en fuera yo no veo, ¿qué le puedes agregar? ¿A quién vas a agregar que te potencialice esta selección hasta un nivel inesperado? Un Alexis Vega, tal vez que te metas en la cabecita y le hurgues, porque Santi Jiménez no te está garantizado nada. Berterame, que te confirmó que él no puede, no debe estar en la selección. O sea, simplemente a la hora que le levantaron la patita, la recogió y dijo, yo ya me voy. Yo soy argentino y amigo de los uruguayos. Y se acabó. Entonces, sí. Hay lecciones que se quedaron ahí. Lainez, pues sí, o sea, sí, bravuconcito y vuelve a ver a todos hacia arriba, como le pasó con Maizda, aquel jugador gringo, pero nada más, o sea, a ver, por eso ni matarlos porque ni matar a la selección porque esto es lo que ojo, no es lo que se genera solamente de ellos, es lo que ha generado una estructura totalmente fallida, estercolada, sucia, mal hecha del fútbol mexicano. Si no te produce mejores jugadores, es lo que hay. O sea, ¿cuándo vas a encontrar un defensa central como Fernando Quirarte? No lo vas a encontrar. Un Claudio Suárez no lo vas a encontrar. No se forman ya ese tipo de jugadores en México. No se forman atacantes como los que antes ha tenido el fútbol mexicano. No los hay. Oribe Peralta maduró a los 30 años. ¿Quién aparece para madurar a los 30 años? A los 30 y tantos años, Henry Martín ya se nos retiró prácticamente del fútbol. Entonces, esta selección tenemos que insistir en eso, Eli, y no es nuevo, no da para más. Entonces, quédense sentaditos. A lo mejor el quinto partido llega por urgencia del calendario, pero el quinto partido, cuando son 48 equipos, no es ningún regalo, ¿eh? Perdón, no es ningún mérito, es más bien un regalo. Así que, bueno.